Son las 8 horas con 18 minutos. Saludamos al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Él ha sido por varios años representante del sector agropecuario de Ecuador en el Consejo Nacional de Salarios. De hecho, tiene mucha experiencia en cuanto a los efectos que medidas como esta pueden dar sobre la economía o pueden causar sobre la economía de los ecuatorianos, la necesidad de medidas compensatorias que el gobierno ha tomado, en este caso con esta focalización de un nuevo subsidio que va dirigido a los transportistas, tratando de que esto no se refleje en un alza de pasajes. Sin embargo, hay varios sectores que señalan que son paliativos que no blindan de los efectos a grandes sectores ciudadanos, a sectores que requieren de protección del Estado. ¿Cuál es su concepto sobre lo que está pasando, ingeniero Gómez de la Torre? Bienvenido. Muy buenos días, grato saludarles. A ver, yo creo que aquí hay un tema de fondo. El Ecuador entrega cerca de 3.600 a 4.000 millones de dólares anuales en materia de subsidios. Cuando esa plata está saliendo del Estado y ese gobierno, que sea, no importa quién esté de presidente, para poder compensar esa plata tiene que subir impuestos, subir el IVA, subir compensaciones y una serie de otros aspectos. Ese subsidio que parece que es bonito porque nos entregan una gasolina más barata que la que se puede comprar en Perú o en Colombia, pues termina rebotándonos puertas adentro vía otros subsidios. Por otro lado, cuando vemos lo que sucede en fronteras, sea esta mar afuera, sea esta al norte, al sur o hacia la Amazonía, vemos cómo fluye el diésel subsidiado con nuestros impuestos hacia el contrabando, hacia fuentes de narcotráfico y hacia economías ilegales. Entonces aquí yo creo que sí es importante la revisión integral de los subsidios y no solamente en materia de gasolinas. Ya la gasolina super no tiene subsidio desde hace rato, el diésel industrial no tiene desde hace rato, pero sí creo que es importante hacer una focalización adecuada en lo que es gas licuado de petróleo, donde también sabemos que hay una fuga en mal uso, y de igual manera en el tema del diésel, que es uno de los principales subsidios que tenemos en el Ecuador al momento. Ingeniero Gómez, muy buenos días. ¿Usted considera que esta decisión, esta forma en la que se ha procedido a eliminar los subsidios, aunque el gobierno dice que no es una eliminación total del subsidio, es el camino correcto? Pasábamos hace poco las declaraciones de Gary Espinosa y él decía que había todo un plan de focalización que ya estaba avanzado en más de un 99% y que este plan de focalización debía haberse considerado precisamente para no afectar a las grandes mayorías. ¿Considera usted que el camino era la focalización? ¿Está bien esta forma en la que ha aplicado esta eliminación de los subsidios del gobierno nacional o simplemente debería liberarse al 100%? Creo que la decisión del gobierno nacional no es una decisión nueva, es una decisión muy similar a la que se adoptó en el gobierno de Moreno, que era una liberalización, sí, paulatina a través de bandas de precios. En el gobierno de Moreno se aplicó una banda de más o menos 5%, que luego en el caso del diésel se la redujo al 3%, y por alguna razón que no se puede explicar, y en ese momento mis declaraciones públicas fueron en ese sentido, el gobierno de Lazo suspendió esa focalización, suspendió este manejo de bandas. Ahora lo que se ha hecho es reactivar un manejo de bandas con otros porcentajes, pero al final del día lo que se está haciendo es poniendo en transparencia lo que sucede en la economía. Creo que es fundamental tomar en consideración algo. El gobierno, así como comunica muchas cosas, pues también debe comunicar si es que se va a ahorrar 100, 200, 300, 500 millones de dólares en gasolinas, pues vaya comunicando, ok, señores, a la ciudadanía, estos 300 millones de dólares, se me ocurre el número, que ya no vamos a poner en subsidios, los hemos utilizado para mejorar las condiciones de hospitales, que no falte medicina, pagar a Solca, sistemas de saneamiento ambiental, en el tema de agua potable, en el tema de alcantarillado. O sea, creo que ese es fundamental. Tenemos en este momento una crisis climática en donde vemos que
que las vías del país han sufrido muchísimo. Implementemos también un plan de concesiones viales que permita que el que usa la vía paga y vamos transparentando la economía. Creo que no hay nada más dañino a la economía de un país que cuando las cifras no son transparentes, indistinto de qué sean, si son subsidios, si son impuestos, si son tasas, lo que sea. La transparencia en la economía es fundamental. Augusto de la Torre, que fue entrevistado hace 2 días en este medio de comunicación, entre otras cosas, dijo que no hay que asustarse de los subsidios en ningún país, que prácticamente todos los países de una u de otra manera subsidian algo, pero que estos tienen que enfocarse correctamente. Puso como ejemplo el subsidio al trigo que había, recordaba, hace años en Ecuador, que se lo quitó y que fue correcto, y que fue reemplazado por un subsidio mucho más directo como el bono de desarrollo humano. Es decir, que los subsidios per se son necesarios para proteger aquellos sectores más vulnerables de un país. Y usted como agricultor conoce que incluso en los países más ricos del mundo, en los Estados Unidos, en los países europeos, se subsidia la agricultura. Se subsidia al trigo y a los productos agrícolas y agropecuarios en general, con algunas excepciones, por supuesto. ¿Cuál debería ser el enfoque para una focalización adecuada en Ecuador de los subsidios? A ver, creo que es importante reconocer algo. Un subsidio, por concepto, es una ayuda focalizada, definitivamente, pero también es una ayuda focalizada y temporal, ¿ya? El subsidio al desempleo en Estados Unidos o en Europa tiene un tiempo, porque se supone yo te ayudo mientras puedes conseguir otro trabajo, mientras puedes equilibrar tu situación, mientras puedes, en el caso de la parte rural, volverte más productivo, volverte más eficiente, mejorar parámetros de competitividad. Entonces, yo sí, no es que estoy a favor de los subsidios, por el contrario, creo que no ayudan porque terminan distorsionando la economía. Esta es mi opinión muy personal, en todos los ámbitos, no en un ámbito en particular, pero sí creo que el gobierno debe comenzar a enfocarse en temas fundamentales. Para el lado agrícola, investigación e investigación, desarrollo de semillas, desarrollo de pastos, desarrollo de mejoras genéticas, desarrollo en qué está sucediendo con el comportamiento climático y esa información publicitarla de la mejor manera posible. Tal vez en lugar de un subsidio, lo que más necesitamos es información digerida para todo tipo de productores, grandes, medianos, pequeños y micros, que nos permitan tomar decisiones más adecuadas y más acertadas en función de un mercado, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con las condiciones y cómo mejorar parámetros de competitividad? Creo que en ese ámbito poco o nada se hace por decir que algo se hace. Entonces, sí creo firmemente que debemos revisar subsidios. Europa, al igual que Estados Unidos, también han revisado mucho el tema de subsidios, porque llegó un momento que la Unión Europea estaba entregando tal cantidad de subsidios que no podía sostenerlos. Porque no nos olvidemos, todos esos subsidios no salen del cielo, no caen del aire, no se siembran. Esos subsidios salen de los impuestos de la gente. Entonces, todo lo que los gobiernos entregan por sobre la mesa, te lo están sacando por debajo de la mesa con o sin autorización y de manera impositiva. Por eso yo hablo de que hay que regularizar, revisar subsidios y fundamentalmente poner una absoluta transparencia en el manejo de los mismos para que la gente sepa a dónde está yendo su plata y de dónde vienen los apoyos que el gobierno, permanentes o temporales, los va entregando. Y eso creo que es fundamental. Desde el punto de vista de lo que usted hacía hasta hace poco, miembro de la Comisión de Salarios en Ecuador, ¿considera que debería realizarse algún tipo de revisión de los temas de salarios, sabiendo que en Ecuador la canasta básica, y esto en cifras dadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador,
llega a los $790. A ver, creo que es fundamental mejorar los parámetros que mencioné, curiosamente para agricultura, en todos los ámbitos. Nosotros tenemos un costo de transaccional para producir en el Ecuador altísimo. Los trámites son imposibles, los impuestos, cobros, tasas y demás a nivel de gobierno central y gobiernos provinciales y cantonales son bastante amplios. Y la inestabilidad normativa e inestabilidad tributaria abonan a este incremento del costo de la canasta básica. Definitivamente tenemos que reconocer, y topando el tema subsidios combustibles, que el Perú, por ejemplo, no tiene subsidios a combustibles, Colombia tampoco los tiene, pero del Perú, por estar más cerca en Cuenca de la zona sur, cuando vemos al Perú, vemos que cualquier cantidad de productos se producen mucho más barato allá, porque hay más investigación, porque hay más economía, bueno, yo le porque hay más aquí, libre mercado. Solamente para dar un ejemplo con un bien mueble absolutamente común y necesario, pues no es un lujo, un vehículo. ¿Cuánto cuesta un vehículo en Perú? Vehículo de cualquier tipo comparado con un vehículo en Ecuador. Más o menos un 40% menos. Incluso menos. Estábamos hablando hace unos años y le escuchaba al señor Isa, que él se opone a todo, entonces no hay mayor misterio a que se oponga. Él decía que cómo es posible que el saco de cebollas en el Perú cueste $5 y que en el Ecuador cueste 12. Eso se mueve para arriba y para abajo. De igual manera pasa con la papa en el norte. Entonces, más bien debemos buscar mecanismos donde el Estado fomente y mejore los índices de competitividad para poder estar de manera más eficiente en el mercado, y no solamente a través de supuestas ayudas desde el gobierno, en donde te ayudan por un lado, pero como digo yo, por debajo de la mesa te la están complicando muchísimo más. Y quizá ya para finalizar, ingeniero de la Torre, es también lo que añadía Augusto de la Torre sobre estos temas el día de ayer. Señalaba que Ecuador sigue desgraciadamente con una desaceleración de su economía y con condiciones que no implican una mejora en la producción, en la productividad y en el empleo, y que esa situación tiene que resolverse. Es decir, se han dado cambios drásticos por parte del gobierno en la parte impositiva, ahora con el precio de los combustibles, pero la situación para la mayoría de los ecuatorianos no está resuelta, ni mucho menos, ni siquiera las situaciones urgentes del fisco, que requiere aún de mucho dinero para cumplir con sus obligaciones. Completamente de acuerdo, necesitamos una revisión en materia del gasto fiscal. No podemos seguir creyendo que papá Estado va a darnos resolviendo la vida, cuando papá Estado lo que nos dice es: yo te doy resolviendo, pero verás, para ayudarte a resolver, te voy a subir los impuestos, te voy a subir el IVA, te voy a generar un trámite adicional, te voy a poner un bloqueo a la importación de ciertos aspectos. Todos los productos y materias primas que se importan nuevamente están pagando el 5%, cuando ya había una resolución que eso debía estar en el 2%. Se cree que el impuesto a la salida de divisas es solamente para el que tiene mucho dinero y saca la plata para que se guarde afuera. Y si se guardan afuera no es porque hay seguridad en el Ecuador. No es por capricho, es por la falta de seguridad en el Ecuador. Ahora, el problema es que todos los bienes que vienen de fuera, materias primas, bienes de capital, bienes de consumo, todos esos también están pagando ese impuesto a la salida de divisas, porque las divisas salen para pagar esas cosas. Entonces, eso encarece la vida de manera directa o indirecta, y eso también ayuda a encarecer el crédito que viene de fuera, y eso también ayuda a frenar la inversión extranjera que podría venir de fuera para ayudar a la producción, a la productividad y a la mejora del empleo en el Ecuador. Bien, cabe esperar rendición de cuentas claras del gobierno sobre qué hace, qué destino da a estos ahorros de subsidio y a los nuevos ingresos que se han generado, que ojalá en algún momento redunde en el bienestar de la población, que no se siga diluyendo en un estado obeso, en corrupción, que ha sido lamentablemente la situación de Ecuador hasta el día de hoy. Le agradecemos mucho por su presencia.
Muchas gracias y recordemos siempre que la transparencia es la vacuna contra la corrupción, porque a la corrupción hay que erradicarla. Muchísimas gracias. Declaraciones del ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, ex miembro del Consejo Nacional de Salarios. Son las 8:34 minutos.